Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar una vez más en un nuevo programa. Ahora vamos bueno, domingo, yo sé que usted está en su casa descansando, agarrando un poquito, recargando baterías para empezar ya jornada, primer fin de semana de octubre. Ya huele, en realidad, ya huele a diciembre, a fin de año. Sin duda ya huele a fin de año. Así que bueno, miren, hoy vamos a conversar una vez más. Le agradecemos a Wilfredo Flores por estar con nosotros y tratar de explorar desde esa mirada, digamos, de gente que ha estado dentro de Nuevas Ideas, cómo se van interpretando estos nuevos hechos que estamos viendo en la dinámica política. Hoy vamos a platicar ya un segundo capítulo con Wilfredo Flores. Bienvenido, Wilfredo. Gracias por hacer espacio. Yo No, no recuerdo si la vez pasada fue, ¿qué será? Si fue domingo que platicamos o a mediados de semana. Pero bueno, creo que domingo es un buen tiempo. La gente está en su casa, comiendo conectado a su pupusa. teléfono, comiendo pupusas, cabal. Y creo que va a ser una buena plática porque hay nuevos elementos. Desde la última vez que platicamos, sabes que hay nuevos elementos. Hay, como dicen ahí, la venganza de Alejandro Mason desde el más allá sigue activa, aparecieron nuevos audios y bueno, también hemos empezado en el país un debate sobre este tema del presupuesto. Hay señales que son dramáticas, preocupantes y hay otras agendas, por ejemplo, la visita de a Nayib Bukele a Argentina. ¿Por qué Nayib Bukele se va a Argentina y por qué no va a México en el marco de la instalación del nuevo gobierno? De la primera mujer presidenta en la historia de los Estados Unidos mexicanos, pero prefiere irse a Argentina. Bueno, vamos a tratar de interpretar varias cosas. Machismo le Wilfredo, llamaría yo gracias. así, sin darle tanta ¿Mm? vuelta. Yo le llamaría machismo, o sea, sin darle tanta Sí, vuelta es obvio que es machismo, pues. ahí hay varias cosas, ¿verdad? Bueno, bienvenido. Gracias y feliz domingo, Wilfredo. No, y saludos a todos que ahora están echándose las pupusitas o que ya están disfrutando de su domingo, preparándose mentalmente, como ya tú dijiste, para mañana y para Sí. diciembre, que ya se viene el pavo, ¿verdad? Navideño y todo lo demás. Es que Aquí saludos a son todos y tamales. ¿Qué con será? Tamales, cena navideña. Hoy no sé si va a haber pavo porque creo que la cosa económica está más complicada. es ¿Verdad? correcto, es correcto. Y más con lo que se viene, muchas familias se van a quedar sin empleo el próximo año. Ya viste los empleos masivos, ¿no? O sea, no estamos hablando de 11,000 personas, 10,000 personas que van a quedar sin empleo, estamos hablando de 10,000 familias. Y claro, el Estado no es una vaquita a la que la gente tiene que estarla ordeñando, o sea, no tendría que ser el máximo proveedor de empleos del país. Ujú. Pero, pero en un momento de situación económica crítica como la que vive El Salvador, dejar sin empleo a 10,000 familias de un año para otro, sin una seguridad económica, es un tema bastante delicado. O sea, en El Salvador no existe un programa social para darle algún tipo de beneficio a todas aquellas personas que están desempleadas. Entonces, dejar de un año para el otro a 10,000 personas, imagínate vos el estrés que se tiene que estar viviendo en este momento en los ministerios, sabiendo que se va a despedir solo del Ministerio de Salud y de Educación a 1,000 personas respectivamente. Solo para ponerte un Sí, ejemplo, antes de que vayamos entrando, yo sé que tú tienes muchas preguntas, sí. pero imagínate que con lo que nos costó el helicóptero de Nayib Bukele, Mm, del presidente, esos 6 millones, con ese dinero hubiéramos podido pagar lo que ahora le están quitando el Hospital Nacional Rosales. Al Hospital Nacional Rosales le están quitando para el año 2025 $6,990,238. Eso es lo que le están quitando. Estamos hablando que al hospital que atiende al mayor grueso de personas de este país, le están quitando casi los 7 millones. Y te aseguro que esos 6,990,000 no llegaron a los otros $10 que le hacían falta para que no sonaran a 7 millones.
pero le están quitando un gran recurso al hospital que más atiende personas en este país y que fácilmente lo hubiéramos podido llenar si el presidente no se hubiera comprado un helicóptero por 6 millones de dólares en el momento en el que tenemos una crisis y que tenemos que estar recortando el gasto público porque si no el Fondo Monetario Internacional no nos va a prestar. O sea, ¿en qué momento entonces viene presidencia, se aumenta 28 millones de dólares, se compra un helicóptero nuevo y deja sin 6, casi 7 millones menos al Hospital Nacional Rosales? El Benjamín Bloom, 5.980.443 dólares. O sea, son 6 millones de dólares igual para el Benjamín Bloom. Señora, donde usted lleva a su hijo, para todos los niños quemados de Navidad, ya no va a haber médicos o enfermeras suficientes para atenderlos. ¿Y todo por qué? Porque Nayib Bukele prefiere comprarse un helicóptero que darlo para el hospital de niños. Mejor deberíamos de vender ese helicóptero y dárselo de vuelta al Hospital Nacional Bloom. Y ahí tenés toda la lista de hospitales. Todos han ido perdiendo millones y millones. Entonces, es obviamente un momento en el que ya la gente, pues, ya va a empezar a salir a la calle. Los médicos ya van a empezar a salir a la calle. Hay un momento de coyuntura en El Salvador donde la economía va a apretar mucho. La gente se va a dar cuenta que no basta con llevarle juguetes a los niños en las comunidades, como le está haciendo este fin de semana el Partido Nuevas Ideas, todo por subir, ¿verdad?, la imagen de su presidente Javier Sabla, que salió llamándole cerotes a todas las personas aquellas que iban a defender la voluntad democrática de un pueblo. O sea, ¿cómo les puede llamar cerotes a las personas que van a salir y defender los votos? O sea, eso te da, y no es que sea un error, es que él piensa de esa manera, que todos los miembros de Nuevas Ideas seguramente son cerotes, si no, no lo hubiera dicho. Mira hasta cómo lo dice, pues. Disculpadme que lo diga de esta manera, pero los cerotes ahí son ellos. Los cerotes no es la gente que está demostrándose, que está en una protesta, por lo que sea que protesta. Ellos son nobles porque salen a defender lo que la Constitución le garantiza como derecho, que es el derecho a la protesta. Los cerotes son Javier Sabla, todos los dirigentes de Nuevas Ideas que aún no se han dado cuenta que están tapando corrupción. Y los cerotes también son todos esos voceros que ellos les pagan, como Walter Araujo. Yo siempre me había referido a él como Walter Araujo, pero de verdad que hoy la gente tiene que encontrar otros nombres que vayan junto con Otros Walter Araujo, calificativos. ajá, y cerote, ¿verdad? Porque Mm, ellos, discúlpame que te lo diga de esta manera, pero si a alguien hay que llamar cerotes en este país, son a ellos, porque ellos tuvieron la oportunidad de oro de por fin cambiar y mejorar un poco las cosas. ¿Y qué hicieron? Comprarse un helicóptero de 6 millones y dejar al Hospital Nacional Rosales sin sus 7 millones para seguir funcionando en el 2020. Entonces, sí es sí. una situación delicada, ¿verdad? Y disculpa que me extendí, pero como No, no, dice el no. meme, había que decirlo y se dijo, ¿no? Bueno, mira, voy a darle la bienvenida a la gente antes de arrancar. Fíjate que ni siquiera hemos empezado y ya estamos ahí, como se llama, sacando chispas. Pero vamos Ah, a o sea ver. que no estábamos en vivo todavía. No, 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 cómo no, pero es que no hemos empezado ya con el detalle. Estamos en la bienvenida apenas. Mira, Ah, quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por estar con nosotros. Ustedes saben, los que vayan entrando, regálenos su like, ayúdenos a compartir contenido y, por supuesto, invitarle a que sea parte de esta reflexión que vamos a hacer ahora. Ayúdenos con su comentario, con su reflexión, con su análisis, con su valoración desde donde nos vea, si nos está viendo desde Oriente, desde La Unión, Morazán, Usulután, o nos ve desde Occidente, o está en la zona aquí central, o probablemente está fuera del país. Usted nos está viendo desde Canadá, Suecia, Estados Unidos, o desde donde nos vea. Ayúdenos con su reflexión. Australia. Vamos, cabal, ayúdenos a tratar de analizar lo que vamos a conversar ahora. Hoy vamos a platicar de 2 o 3 temas muy concretos. Primero, queremos conversar con
Wilfredo, ¿cómo ves estos audios que han aparecido, un segundo bloque de audios que han aparecido, donde hemos escuchado este tipo de situaciones? Hemos escuchado de la propia boca de gente de nuevas ideas y de gente que ya partió a mejor vida, por decirlo así, de que robaron los códigos del Tribunal Supremo Electoral para hacer fraude. Hemos escuchado este tipo de adjetivos y calificativos con que se refieren a la población, con que se refieren a sus mismos militantes. Hemos escuchado sobre cómo en realidad conspiraron para utilizar recursos públicos y mover lo que hemos conocido como un negocio familiar, que es la operación del Bitcoin y las criptomonedas. Hemos conocido en realidad elementos nuevos que siguen ampliando la información que tenemos que analizar para reflexionar y hacer conciencia. Pero también queremos conversar con Wilfredo sobre cómo ve esto de los presupuestos. Este es el tipo de política al que Wilfredo se metió hace años. Este tipo de política que sacrificaba a los que no tienen y que sigue en realidad beneficiando a los que tienen dinero. Esa es la política a la que acompañaron cuando decidieron formar parte de Nuevas Ideas y de ese proyecto que en teoría dijo que venía a cambiar las cosas en el país. Bueno, vamos a conversar de este tipo de cosas. Wilfredo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Arranquemos con esto de los audios, de las grabaciones que han aparecido. ¿Ya escuchaste tú estas nuevas grabaciones? ¿Qué reflexión te da y qué elementos, qué hallazgos sacas de este tipo de grabaciones que han aparecido para poder seguir ayudándole a la gente a que en realidad haga una reflexión fría de lo que hay en este tipo de operaciones? Porque ahí hablamos de cúpula, Wilfredo. Ahí no Sí. hablamos del militante normal de Nuevas Ideas. Ahí hablamos de las pequeñas argollitas. ¿Qué te Mira dicen quiénes estos nuevos estaban, videos? mira quiénes estaban reunidos ahí, o sea, habían, como decimos en El Salvador, solo firmas, ¿verdad? Mm, Desde el presidente del partido, Javier Sabla, que obviamente le puede hablar al oído al presidente Nayib Bukele, hasta el hermano del propio presidente. Yo, mm, sinceramente, esperando a ver con qué excusa salen ahora, que van a ver si dicen que es la AI o no sé qué van a decir, ¿no? Si un androide lo ha hecho, etcétera. Ya viste que son capaces de mm, inventar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, mm, qué sorpresa con lo que dijeron la última vez que la AI, que no sé qué. Pero dejando de lado el tema de que ellos nunca van a decir nada, porque ya esto no, ellos no lo van a tocar públicamente. Y Ernesto no va a hacer apariciones para que la gente le pregunte o los periodistas le pregunten sobre esto. Pues es obvio que, como decimos en buen salvadoreño, ya sacaron las garras. O sea, desde el hecho de que ellos están manipulando los sistemas electorales, robándose datos, y quiere dar a entender de que están dispuestos a hacer todo lo que está en el alcance de ellos para mantenerse en el poder. Reflejo de eso es el presupuesto del año 2025. ¿A quién le mm, han aumentado? ¿A quién le han disminuido? Señoras, démonos cuenta, le han disminuido educación y salud, eh, por no hablar de otro. Pero imagínate, ¿a quiénes le aumentaron? A presidencia, porque obvio maneja todo el aparataje de propaganda del gobierno. Quien lo maneja dentro del gobierno se llama Sofía Medina. Ella, incluso cuando el gobierno se empezó a organizar en el 2019, ella eligió a todos los directores de comunicación de cada ministerio y respondían ante ella, no respondían ante el ministro. Es más, ellos, los directores de comunicaciones de cada institución pública y de cada ministerio, le enviaban el reporte semanal a Sofía Medina de lo que iban a hacer. Entonces, ¿por qué la gente dice, por qué le han aumentado a presidencia? Bueno, porque la publicidad tiene que seguir ese charts andando, ¿no? La publicidad tiene que seguir como un motor para ellos. Y por eso le han aumentado, porque ellos vieron de que tenemos que aumentar la publicidad porque a menor gasto
en el sector público que a la gente le interesa, que es las escuelas, la educación y la salud, que es lo que la gente percibe como servicios del Estado, tenés que aumentar la publicidad para tratar de mantener la imagen del gobierno, aunque se compren helicópteros de 6 millones de dólares. Entonces, por eso es que le han aumentado a presidencia, para mantener la imagen. Pero ¿por qué le han aumentado al ejército? Le han aumentado lo que el ejército, casi que lo que le han quitado a salud, se lo han dado al ejército. Y yo no es que esté en contra de profesionalizar al ejército, de que se invierta. ¿Cómo no? Si un buen ejército dice bien de un buen país, porque tiene tropa calificada, disciplinada, que también puede proteger a la población. Ese no es el problema. El problema es que deciden invertir en más armas en vez de libros o de medicinas, que por ejemplo están escaseando. Entonces, al final, el tema de los audios solo refleja las garras que hasta este momento ya están sacando de verdad y hasta dónde ellos van a ser capaces de poder hacer para mantener el control. Si ya fueron capaces de robarse los datos del TCE, si ya fueron capaces de no negarlo ante audios, si ya fueron capaces incluso de manipular la fiscalía para que no los empiecen a investigar por el hecho de que se hayan robado, hackeado sistemas del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué no van a hacer ahora que le están aumentando el presupuesto al ejército y que tienen el control total del país? Entonces, hay que irse preparando para lo que se pudiera venir, porque no es que uno lo diga, pues, sino que las cosas allá están claras. Si no, ¿para qué le vas a aumentar al ejército y le vas a disminuir en salud? Si tanto cuidas a la población, ya hubiera salido a desmentir los audios o no llamaría cerotes a las personas que salen a defender tu voluntad popular, pues. Y como vos decías al inicio, el elemento, digamos, eh, el hallazgo, el hallazgo. Pero además, lo que eleva el nivel de gravedad es que aquí tenés, en primer lugar, al primo al que él tiene a la cabeza de lo que es su partido político. Y a través del partido político es que ha operado todo este nivel de situación que vemos. O sea, el partido político conducido por el primo de Nayib Bukele ha estado enterado de esto y no sabemos qué más cosas. Y ha operado en silencio. Y lo segundo es que está su hermano. Una persona, la vez pasada medio que conversamos sobre esto. Él ha dicho que ellos le ayudan, que él los tiene ahí para que le ayuden, que ellos están, no tienen cargo, no tienen ingresos, que ellos no cobran salario, que están ahí porque son una especie de ángeles, digamos. Pero es que El Este, Salvador no es una monarquía. La Constitución de la República establece el sistema de gobierno de El uh -huh. Salvador. Es una república. ¿Qué quiere decir? Que hay un Congreso, un Estado, una Asamblea Legislativa, hay un sistema judicial y hay el sistema del Ejecutivo. O sea, hay tres pilares en los que se establece. No quiere decir que va a haber Yusef Bukele, que va a haber Karim Bukele, que va a haber Ibrahim Bukele, que va a haber Yamil Bukele, que va a haber Nayib Bukele, que van a ser los 5 pilares del país. Eso se llama monarquía. Entonces, o sea, Sí. está bien que estén en sus reuniones, está bien, ellos tienen derecho a estar dentro del partido, pero no dentro del gobierno. Ellos no tienen ese derecho. Eso es una violación a la Constitución. Si nosotros por años hemos venido combatiendo eso en El Salvador, y entonces, ¿por qué nos estamos dejando meter gol ahorita con que nos estemos dejando dominar por una familia? Ya vimos que en 5 años, para ponerte un ejemplo, el presidente Biden, en el mismo periodo que Nayib Bukele ha estado como presidente y que Biden también ha estado como presidente, él aumentó su fortuna de 8 a 10 millones de dólares, es decir, 2 millones de dólares la aumentó. En el mismo periodo presidencial de Nayib Bukele, en cuanto lo ha aumentado la familia Bukele, 7.5 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que los Bukele han aumentado su patrimonio 3 veces más que el propio presidente de Estados Unidos en el mismo periodo presidencial? Sí. No hay otra más manera que sea corrupción. ¿Cómo es posible que nos estamos dejando meter gol
con el tema de que, ay, que nos están distrayendo con los temas de la asamblea, que en la asamblea hay corrupción. ¿Cuánto es el presupuesto de la asamblea legislativa? ¿Cuánto se ha recetado ahorita presidencia? 28 millones más. ¿Cuánto es el presupuesto de todo el gobierno? ¿Cuántas sinvergüenzadas más no nos vamos a ir dando cuenta poco a poco? Los audios de Mason seguramente empiezan. Este es el segundo, pero te aseguro que viene el tercero. Lo que pasa es que estos son como los armadillos, ¿te acordás? Que tienen capa dura, ¿verdad? Ya después de la primera ya parece que ya ni responde, ya ni salen a decir nada, pero van a ir saliendo más cosas. Es decir, los hermanos aparecen tomando decisiones que simple y sencillamente no competen a ninguno de ellos. Ahí tú dices, lo que tú dices es correcto, es decir, esto es violación al marco del esquema político. Tú no puedes poner a tus hermanos a estar tomando decisiones de cómo mover el dinero, de cómo operar un fraude electoral en el país. Es que es grave lo que estamos hablando. Pero Solo el aparecen ahí hecho, los hermanos. Y, o sea, una solo el cosa te hecho. estoy diciendo. Imagínate, te lo quiero preguntar. Mm. Imagínate si escucharas un audio de lejos de eso, donde apareciera alguien del FMLN, alguien de Arena o alguien de Vamos. Si, inmediatamente te intentan despedazar. Pero aquí tú no has visto que no se mueve ni un dedo en Como contra o para dicen, investigar a esta familia. como dicen en buen salvadoreño, a la voladora lo hubieran subido ya, ¿verdad? O sea, eh, ¿Sí? y mira, solo el hecho de robar los datos de la base de datos del TCE, eso es grave. Eso ya es un delito. La gente tiene que ponerse a pensar que es una violación a la voluntad de cada persona. ¿Por qué? Porque cuando ellos hackean sistemas en el Tribunal Supremo Electoral, lo que están haciendo es negándole la libertad de voto y de elección a cada persona. Es decir, imponiendo su voluntad como familia sobre la voluntad de los demás. Que si usted quería otro alcalde, no importa, porque ahora ellos pueden hackear el TC. Ahora incluso han puesto a la que le servía de los mandados en la Corte de Cuentas, Roxana, y la han puesto en el Tribunal Supremo Electoral. Y yo me acuerdo cuando era director departamental de Nuevas Ideas, que ella andaba pidiendo apoyo a ella para ser fiscal. Después ya empezó, no, mejor me voy para la Corte. Y tuvo sus reuniones, que hasta a mí me pidió reuniones que le introduciera a diputados para que ella llegara a ser de la Corte de Cuentas. Obviamente yo pues, ya estaba fuera de todo eso y le dije, mire señora, yo no le puedo ayudar y la verdad es que ni siquiera sé quién es usted. Vos. Pero la cuestión es de que ahí puedes ver de que ya se robaron la base de datos, ya pusieron a alguien en el Tribunal Supremo Electoral que es extremadamente afín de ellos, ¿no? Y que está dispuesta a taparle todos los tamales. ¿Y por qué digo que está dispuesta a taparles todos los tamales? Sencillo, porque no cumplió con su función cuando estaba en la Corte de Cuentas. Si no, hubiera fiscalizado todos los gastos de presidencia, hubiera exigido a la Asamblea que revelara esa información que mantuvieron en secreto, o hubiera exigido también al gobierno que quitara los 7 años de reserva de la información, porque eso también le compete a la Corte de Cuentas, saber qué se está haciendo con los impuestos de la gente. ¿Y qué hicieron? La premiaron y ahora la ponen al TCE. Justamente cuando ya en 2 años, casi que, vienen las próximas elecciones de diputados, que sabemos que ellos van a querer asegurar de nuevo el control total de la asamblea. Ya tienen los datos del TCE, ya tienen a alguien afín. Ahora, cuando los sistemas se caigan, como pasó en el 2024, ya nadie va a protestar, porque la presidenta del TCE va a estar ahí para defenderlos a capa y espada. ¿Qué te dijo ella? Tú me dices que ella te pidió reuniones. Entendemos, Wilfredo, que ella es familiar de los Castrosol. Es decir, es familiar de la pareja, de la familia de Ernesto Castro y su esposa, que también es funcionaria de gobierno. Por cierto, también es familiar
de la esposa de Tony Saca, ¿verdad? Entonces, Ok. el tema uno puede decir que andan el mismo esquema que hemos dicho del hermano, el primo. Tú Mm. me contaste que sustituyeron a otro primo de los Bukele para cubrir tu espacio que dejaste, pero A ahora vemos Ricardo que Hasbún ponen Bukele. y ahora vemos que ponen a una familiar de la familia Castro Sol, del presidente de la Asamblea Legislativa, en el Tribunal Supremo Electoral. Ella te pidió reuniones a ti, me decís, ¿cómo es eso? Sí, ¿Qué fue lo que pasó eso? es que acordate que cuando mucha gente, cuando quieren llegar a estos puestos, hacen el lobby político, pues. Entonces Ujú, ella andaba tocando puertas por todos lados, Porfirio Chicas, o sea, mi persona, etcétera, etcétera, Javier Sabla, todos los que tenían, Cristian Guevara, todos los diputados que ella pudo, ¿no? Tocar puertas, ella empezó a moverse para tocar puertas, pues, o sea. Entonces ya ha estado en su campaña de lobby desde hace muchos años, pues. ujú. Quería ser fiscal, decís tú. Sí, yo recuerdo que estaba con lo de la Corte de Cuentas o fiscal, algo así estaba ella. Ujú. Eh, Empezó, es, empezó con, empezó con el tema de fiscal y habían otros prospectos ahí que se tenían, ¿no? Que se tenía también como prospecto a Tania Pastor. Ella también estaba dentro de los prospectos que se estaban como barajeando, ¿no? Pero al ujú, final el fiscal, pues, llegó a ser quien llegó a ser, ¿no? Y ujú, pues a ella se le delegó a la Corte de Cuentas, y obviamente por el tema familiar. A Tania Pastor se le hizo de lado y ya vemos por qué se le hizo de lado, ¿no? Porque también es un poco incontrolable, aunque ella tal vez no dice o no está denunciando la corrupción del gobierno, pero sí está denunciando la corrupción que ha ocurrido en la Asamblea y siempre ha mantenido su discurso, desde que la conozco siempre ha mantenido su discurso y yo personalmente espero pues que también empiece a dejar ver a la gente lo que en realidad y de dónde viene el problema. El problema no es la asamblea, eso tú lo ujú, sabes y la gente lo sabe. El problema está el que está sentado en presidencia, que quiere todo el poder absoluto y por eso está dejando que personas como la presidenta ahora del TCE pues ocupen esos cargos. ujú. ¿Quién la respalda, Wilfredo? A partir de tu conocimiento dentro de Nuevas Ideas, ¿quiénes son los que andan moviendo? Porque este es el tercer cargo al que la mueven, al actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, y la Los mueven Castro, sobre cualquier situación. ahí es los Castro, ahí ellos son los que la respaldan desde, desde el momento que ella fue presidenta de la Corte de Cuentas, ellos son. Acuérdate que a ellos les conviene porque tenés a Michelle Sol en el Ministerio de Vivienda, tenés a Ernesto Castro como presidente de la Asamblea Legislativa, entonces a ellos les conviene pues el hecho de que no sean Ujú, investigados y que también no investiguen a los demás del gobierno, pero también les conviene porque pueden investigar a quienes son molestos, ¿no? A todo ujú, empresario que tal vez protesta porque no le están pagando los insumos que le han dado al gobierno, porque eso ha pasado. Y aquí seguramente los empresarios no me van a dejar mentir. Muchos amigos empresarios me lo han confirmado, pues. O a cualquier político que habla mal en contra de ellos, pues le mandan la corte de cuentas. Entonces a ellos sí. les conviene tener a alguien de ese Con- peso, pues. tomando en cuenta el récord que tiene, digamos, este personaje familiar de los Castro Sol, que llega a los diferentes cargos y ahora la premian dándole el Tribunal Supremo Electoral. Te digo esto porque en el audio del que hablamos al inicio, el audio de Alejandro Mason en la grabación, Mm. hablaban del fraude al Tribunal Supremo Electoral, pero ahora instalan y colocan a una familiar de Ernesto Castro y Michelle Sol. ¿Qué podríamos pensar que viene en materia de procesos electorales? ¿A dónde es que vos ves que pueda llegar este tema, tomando en cuenta que allí hay una funcionaria, ahora funcionaria electa por esta Asamblea Legislativa? ¿Qué podemos esperar de los procesos electorales en el país? ¿Puede haber fraude o nosotros nos estamos imaginando, conociendo tú a la gente que está ahí, porque tú decís que hasta te reuniste con ella?
Hombre, el fraude ha estado desde siempre. Desde el año 2019 era obvio que ellos iban a querer hacer un tipo de fraude, ¿no? Hicieron ciertas cosas para tratar de garantizarse. Lo que pasa es que ahora yo si empiezo a hablar, la gente no lo va a creer, pues hay que írselo dando poco a poco para que vayan creyendo las cosas. Y qué bueno que estos audios se van revelando porque si la Ujú, gente va abriendo los ojos poco a poco. Pero el tema del 2021, de los datos que ellos se robaron es bien relevante, porque ahora ya tienen los datos del TCE. Ahora ya no necesitan hackearlo porque ya tienen a la presidenta del TCE que les puede facilitar la USB que se le pone a cada computadora en el sistema de conteo de votos y en cada mesa de votación, porque en esa USB está el programa que en la computadora se instala para llevar el conteo de votos. Ese programa es un código y ese código puede ser obviamente manipulado como todo sistema informático. Entonces, ujú, esa USB es poderosa. Esa USB es lo único que ellos necesitan para hackear y hacer fraude en el país. Entonces ahora ya no necesitan hackear al TCE, ya no necesitan a Alejandro Mason, ya no necesitan a Peter Dumas, ya no necesitan a nadie más para entrar en los sistemas del TCE. Ahora tienen a alguien que simple y sencillamente, ya está, toma Javier, toma Ibrahim, toma Karim, toma Nayib, aquí está esta USB, te la entrego. Y ellos van a tener acceso ahora y sentados desde su casa, pum, pum, van a manipular los conteos de voz. Simple ujú, y sencillo. Así es como va a suceder. Y no es que en las próximas elecciones Nuevas Ideas vaya a tener un declive, que vaya a tener solo 5 o 10 diputados, pero así como van las cosas, es obvio que no van a lograr la mayoría. Entonces su objetivo ahora es manipular para llegar a lograr la mayoría de nuevo, para que ellos puedan seguir aprobándose todos estos préstamos que se vienen, ¿no? Entonces lo van a hacer de una manera que va a ser perceptible, imperceptible, que va a ser suave, pero que al mismo tiempo ujú, no se va a ver tan fuerte. ¿Y cómo se logra? Pues con sistemas informáticos. Nada de ujú. desapareciendo papeletas, sino manipulando los, pues, los números en la pantalla. ¿Y qué pasa si alguien pide conteo de votos? Pues ahí tenés a la presidenta del TSE, ¿no? Que Ujú, mágicamente va a cerrar las puertas, van a desaparecer papeletas o va a decir, no, aquí yo puedo dar fe de que no hay truco, ¿no? Entonces, ya instalaron lo que ellos querían lograr, que es el control total, incluso dentro del Tribunal Supremo Electoral. pasemos al otro tema. Mira, aquí nada más me queda una cosa que te quiero preguntar. ¿Crees que Dale. estos temas deban ser investigados? ¿Por qué no vemos a un fiscal? ¿Por qué no vemos a nadie investigando con toda la información que ha salido? Audio, grabaciones, todo esto que se ha revelado. ¿Por qué no hay ninguna investigación en función de este tipo de casos y situaciones que se han dado? Obviamente es porque el fiscal está totalmente a favor de ellos. Ahí no hay que, no hay otra manera más que decirlo. Y no es que Ujú, deberían, es que tienen que ser investigados. O sea, la labor del fiscal es investigar todo esto. O sea, al final, el fiscal general de la República tiene la obligación de iniciar las investigaciones pertinentes en el caso que la fiscalía sospeche el cometimiento de delito. Y el audio que existe es una sospecha inminente. Incluso existen dos audios, pues, o sea, tanto de hackeo ujú, por parte de Ernesto Castro, ahora de robo de datos del Tribunal Supremo Electoral y de hackeo de los sistemas del Tribunal Supremo Electoral. Y ojo, que ellos lo han permitido y lo han pagado. ujú, Pregúntate vos, ¿de dónde salía el sueldo de Alejandro Mason y de dónde salía el financiamiento de Alejandro ujú, Mason? sí, O sea, desde el momento que un asesor de seguridad de la presidencia dice, nos hemos robado los datos del Tribunal Supremo Electoral, está aceptando que el dinero que él se ganaba era para estarse hackeando al Tribunal Supremo Electoral. Desde ahí existe cometimiento de delito, ¿verdad? Eso es claro. Entonces, desde ahí el fiscal tendría que iniciar investigaciones pertinentes. ujú, Obviamente no lo va a hacer porque ya
el gobierno tiene el control total del ejército, de la policía, hasta les ha aumentado su presupuesto, pero le ha quitado, ¿verdad?, al fiscal, pero no lo va a hacer, no va a iniciar investigaciones, pues porque no le conviene y porque ha sido comprado por la voluntad del presidente. Ahí no Hay hay. algunas voces, hay algunas voces, Wilfredo, como vos lo mencionabas, que están empezando a cuestionar, digamos, a cuestionar. Y tú mencionaste a la abogada Pastor. Sabemos lo que le ha pasado recientemente, que han puesto a sus troles y a sus generadores de contenido a atacar, digamos, de manera agresiva, violenta. ¿Por qué ahora se están empezando a revelar esas voces? Porque esto es nuevo. O sea, tú dices, Tania Pastor está empezando a decir cosas. Dicen que ella también estaba nombrada para fiscal aquí y allá. Entonces, ¿por qué ahora en realidad empieza a desligarse y a cuestionar a la política de Nuevas Ideas? Porque cuestionar la política de Nuevas Ideas. ¿Qué está pasando ahí que está haciendo que la gente que ha estado acompañando y que ha estado guardando silencio de ese tipo de situaciones arbitrarias e ilegales, ahora cuestiona Nuevas Ideas? ¿Qué es lo que está pasando en este momento, en tu lógica? Es algo natural que tiene y debe pasar en todo movimiento político. Es saludable que pase. Es bueno para la gente. Tiene que existir la crítica. Y esto es algo que no se va a permitir en Nuevas Ideas y en el gobierno, pero que tendría que existir. O sea, todos los movimientos políticos tienen que nacer de parte de la pluralidad de pensamiento y la crítica y la diferencia de pensamientos tiene que existir para poder avanzar. Si no, no existe renovación. Pero Uh -huh. obviamente ya sabemos lo que pasa dentro de Nuevas Ideas, como el caso mío, que hasta amenazaron con pistola. Ya viste lo que le está pasando a Tania Pastor. O sea, es obvio que ella ya tienen a la presidenta ahí del TCE, no la van a dejar avanzar, pues, o sea, ella tiene que recolectar incluso sus firmas y vamos a ver si le aceptan al final las firmas o no. O sea, solo ahí tenés la primera piedrita de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es simple y sencillamente que está siguiendo la evolución normal que todo movimiento político tiene que seguir y sigue, pues. Es el hecho de que Uh -huh. algunos empiezan a ver que los que lo están dominando y los que eligieron y en los que confiaron, pues salieron más sinvergüenzas que los otros, pues. Y qué bueno que ya están despertando, es un despertar, ¿no? Aún seguimos viendo a gente que defiende, ¿verdad? Gente como Walter Araujo, que Ah, ha pero sido en no, no, realidad no, una... no, Franklin, Ajá. pero es que Walter Araujo es un mercenario pagado, o sea, yo a él me había referido con respeto de Walter Araujo, aunque él nunca lo había hecho contra mi persona, porque Uh creo -huh. que alguien, o sea, persona mayor, ¿no? Pero ya con todo lo que ha salido, él va a seguir defendiendo el partido porque le pagan sus $10,000 mensuales. Y eso de que digan que no le pagan, a mí me consta, que me lo venga a decir, que me lo venga a negar en mi cara, o sea, que me ponga una demanda, pues, si tanto es Uh -huh. cierto. ¿Has visto tú que hasta ahora alguien me ha puesto una demanda por difamación, por Sí, cierto? nadie. Obviamente No. nadie, porque nadie puede negar lo que les estoy diciendo. Entonces, al final, la cuestión es bien, pero bien sencilla. ¿Cuánto les va a durar esta gasolina? ¿Cuánto les va a durar esta popularidad? Mira tú lo que hacen ellos. Va el presidente, se va a Argentina, interrumpe el almuerzo de todos los salvadoreños en cadena nacional. Estoy en Sí. Argentina, se quedó una semana dándome la gran vida acá con mi ley, que no sé qué, vea, y la gran cosa, pues sí, pero ¿y qué nos trajo el país? Y Uh para eso -huh. tenemos cadena nacional. Y como vieron que en vez de subirle la popularidad al presidente, el hecho que él estuviera en Argentina y que se hubiera hecho en la cadena nacional, se la bajó. Porque la gente no es tonta. La gente, como Javier Sabla dice, no son pendejos y tampoco son cerotes. La Uh gente -huh. no son cerotes, la gente son inteligentes. ¿Y qué pasó? Que ahora, como vieron que le estaba bajando la publicidad al presidente, saca la encuesta de Zip Gallup. Esa es la estrategia que ellos tienen. Cada vez que el presidente afronta un problema mediático, sacan una encuesta que él es el mejor, el favorito de los salvadoreños o el mejor en Latinoamérica. Y es la estrategia. Uh -huh. Y fíjate tú, Sí. eso es lo que hacen. Cada vez que el partido, el presidente afrontan un problema,
o salen a las comunidades a dar juguetes a los niños, como lo han hecho este fin de semana, con excusa del Día de la Niñez y la Adolescencia, o sacan sus encuestas pagadas, ¿verdad? Que ay, el presidente es el Mm, más famoso del mundo mundial. O sea, sí. Mira, voy a leer algunos comentarios ¿mm? antes de pasar al siguiente tema, porque aquí ha de haber varios comentarios para que la gente también converse con nosotros. Buenas noches, dice, hola Fran, feliz noche. Disculpa, y que nos den Ajá. like, que no sean tacaños, ¿verdad? Sí, no, Que regálenos compartan. su like. Yo creo que van, bueno, nombre está abajo. Si tenemos arriba de 400 conectados y vamos por 100 likes, o sea, Ah, pues no, el 25%. Regálenos su entonces, like para que sigamos viralizando más, que se difunda más este contenido, por favor. Dice, buenas noches. Saludos, Franklin. Saludos a su invitado. Bienvenido, don Wilfredo, dice. Es un gusto escucharle. ya me pusieron dos. Saludos al invitado. Dice, buenas noches, saludos, Barcito, todos los pensantes. Vamos ya llegando al Barcito, dice, gran cátedra informativa desde San Francisco. Un saludo desde San Francisco. Dice, hola Franklin, Wilfredo, bendiciones y listos para ver lo que traen, dice. El 2025 no se ve muy bien, no se ve muy bien que digamos, tristemente así es. Gracias a todos los que se van conectando, sin pavo, dice, sin escuela, sin doctores, el fin de año del sin. Tienes razón, sí que, no, sí que la situación viene jodida. Yo, francamente, yo me preocupo con tanta cosa que estamos viendo. Imagínate que Dice, ¿mm? ujú, el doctor, del colegio médico, sí, lo Aguirre, Rafael estaba, Aguirre. es correcto, lo estaba escuchando en una entrevista y él decía, ¿existe o no existe personal calificado en El Salvador? Sí que lo existe, si no, no existiera tanta clínica privada en el país. El problema es Ujú, que no les pagan lo que merecen, o sea, el sí, escalafón médico, por cierto, esto es un tema que a la gente que eso que le diga, no, es que el escalafón, que un motorista estaba ganando más, es paja. Mire, sencillo, el escalafón médico tiene un tope de $3,500. ¿Qué quiere decir eso? Que el fotógrafo y el edecán que le está tomando fotos a su querido diputado está ganando más que el médico que le va a salvar la vida a su hijo o a usted. Está ganando más que el médico que lo trata en quimioterapia o que le diagnostica la quimioterapia. O sea, ¿cómo es posible que le pongamos un tope a los médicos que salvan nuestras vidas de $3,500 cuando esas mismas especializaciones como neurólogo, urólogo, nefrólogo, etcétera, todos los logos que le quieras poner ujú, en otro país, como en Costa Rica, ganan el doble, si no es que el triple? sí, ¿Sabes cuánta es la inversión en salud del sistema de Costa Rica? El Salvador invierte 1.140 millones de dólares, fue la inversión, 1.100 y algo, fue del año 2024 en el presupuesto. Costa Rica fue de 4.450 millones de dólares. O sea, ujú, el presupuesto de salud de Costa Rica es 4 veces más que el del Salvador. ¿Cómo es posible que nos querramos siquiera comparar a Costa Rica cuando Costa Rica en su sistema de salud invierte 4 veces más que El Salvador? Ahí te lo dejo todo. Entonces es un sí. sistema que de verdad el próximo año, y si no es que antes del próximo año, vamos a ver muchas marchas de médicos y con justa razón. Señores, no se enojen con los médicos, al final están defendiendo su derecho, el derecho de toda la población a la salud. Ya le recortaron también el tiempo. Ahora ya la persona cuando va a consulta con el doctor, ya no va a tener usted 30 minutos, sino que son 15 minutos. O sea, imagínate, en 15 minutos, un médico tiene que estar diagnosticando a una persona que por primera vez llega a consulta médica. Es decir, tomarle la presión, ver si tiene azúcar, ver la altura, el peso, etcétera, etcétera, preguntarle cómo va, que si tiene antecedentes, que si tiene alergia, que si su padre o su madre, su abuelo, su tía tenía cáncer, que si cuál es su problema. Ah, bueno, ahora cuénteme, ¿es alérgico a alguna medicina? Ah, bueno, ¿y cómo se ha sentido? O sea, en 15 minutos el Ujú. médico tiene que escuchar todo esto.
Yo le hago una pregunta a la gente. ¿Es por esto por lo que usted está pagando impuestos? ¿Es por esto por lo que usted se levanta a las 4 de la mañana todos los días a trabajar? Porque al final su trabajo, y con su trabajo es que se le está pagando a todos estos médicos. ¿O acaso no le gustaría que por lo menos le dieran lo que la Organización Mundial de la Salud establece como lo mínimo, que son 30 minutos? Imagínate. De 20 a 30 minutos, dice la Organización Mundial de la Salud. Costa Rica lo cumple, El Salvador no lo cumple, pero vaya a ver usted, somos la Suiza de Centroamérica, según dicen algunos. Dice la Perdón, seguí con gente, los comentarios, me emocioné. no, no, es que ya voy a entrar ahí al presupuesto, voy a sacar rápido los comentarios, pero es que a mí me gusta que platiquemos con la gente, porque en realidad la gente tiene el sentido real de las cosas. Nosotros podemos estar analizando, pero la gente está viviendo el problema. Dice, ya de por sí la situación económica está hecha M y con estos despidos masivos que vienen, por Dios, mientras tanto, los troles propagandísticos ganan más que un doctor. Buenas noches, dice, el 18 de octubre, Marcha Blanca, los profesores y médicos se han unido para manifestarse. Es cierto, ya hay un anuncio. Este es un buen mensaje. Eh, Dice, saludos, Wilfredo, toda una eminencia. Ya te dicen eminencia, mira la gente como rabana. No me digan Dice, eminencia y no me digan dos. no, ya te van a decir pero ya sabes, aquí está un mensaje, mira, dice, dígale Walterengo con toda confianza, mi amigo. Dice, la verdad es que hablamos de Don Cerote, dice, ¿cuál es la ruta? Vos decías que Xavi le dice el Cerote, pero es Don Cerote, dice, quien debe dar en la voladora. El pueblo Así le poco a dice. poco se está despojando del miedo y eso es bueno, vamos avanzando. Y estos despidos nos afectan a todos indirectamente, pues nuestro país tiene una microeconomía donde todos dependemos de todos. Ojo con esto. Eh, Hola, Fran, dice, desde la clandestinidad, imagínate cómo nos dice aquí que está escribiendo. O sea que ya ellos están amenazados, eso es lo que yo entiendo. ¿Cuál es, en tu opinión, el talón de Aquiles de las nuevas ideas? Anotalo, Wilfredo, por favor. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Vamos, subamos like, dice. Faltan todavía aún más audios, es correcto. Ya no más textos ni libros en las escuelas, todo será en línea, pura y de donde seremos para ese saldo y cuando no hay electricidad en muchos lados. Yo espero que los libros digitales sean descargados a los dispositivos de los estudiantes, pero aún así hay muchas dificultades que se anticipan con eso, dice. Por ejemplo, se le rompe el dispositivo, etcétera. Dice, el FMLN debe ser mea culpa, se burlaron del pueblo en sus propias caras. Eso es lo que está pasando. Qué indignante. Sofía Funky Cold Medina, dice. Sofía Medina es la dama del medio Xavier Sabla. Ahí ya metieron a otro rollo. La gente está con todo. Pero Pregunta sí para su son invitado. matrimonios, o sea, son matrimonios. Se, se dice que Alejandro era gran amigo de Bukele. ¿Por qué no se ha escuchado audios entre Bukele y Alejandro? Hay audios ahí, una turba de, bueno, aquí mencionan lo del concepto. Ese concepto creo que va a poner de moda hoy en el programa, porque vos arrancaste con eso. Creo que la madre de Mason habló al respecto. No eran tan amigos. ¿Para qué queremos más Quilio, dice, y menos educación y salud? ¿Para qué? Para reprimirnos en los últimos 2 años que le van quedando a, al déspota. Educación la redujeron su presupuesto por 108 millones. Lo que pasa es que hubo traición y eso estuvo bien. De lo contrario, no supiéramos nada de estos corruptos. Traicionó, dice que traicionó Mason, Alejandro Mason a Bukele. Eso es lo que dice, si no supiéramos nada. Sistema representativo. A los veteranos les redujeron 20 millones. Queremos las computadoras, decían el Chele Mason. Pero esos audios de los militantes, dice, no entiendo esa parte. Ellos no tienen carga, pero tienen el mando en todos los ministerios e instituciones. ¿Y qué de los audios de Carlos Marroquín? Esos también son válidos. ¿Por qué no investigan? Los dejamos porque los que denuncian o están presos, o están muertos, o huyen al extranjero, o en la mira.
bueno, vos sos parte de los que huyeron al extranjero, güey. Ya no supimos nada de lo del helicóptero, dice. Ya pasó un mes de que cayó el helicóptero y no supimos nada. El Ya capo y nos sus subieron al hermanos les pueden helicóptero, a todos. y pueden venir valiendo riata, dice las leyes. A ellos les valen riata las leyes y la constitución. Ellos mandan como mejor les conviene y se benefician. Dice, su trabajo es mantener las grandes mayorías sometidas. Derecho oligárquica, no resolvieron ni lo de COSABI ni lo de Acumatic y ahora ya se habla de otras cooperativas. Sí, Dice, desde Australia les saludo amigos, no hay puerco que no se le llegue su viernes. Saludos, Salvador Núñez, bienvenido. El eslabón débil de la cadena de nuevas ideas es la asamblea. Solo quebrando a la asamblea se rompe el buquelato. Buenas noches, Franklin, saludos a Wilfredo. Todos los conectados desde Nicaragua nos saludan. El marido de Roxana es primo de Michelle Sol, aparentemente, dice. Pero lo de la decisión final la toma el capo, eso es seguro. El canal de José, apoyemos ese canal. No sé cuál es el canal de José. Franklin, pregúntele por qué improvisaron las papeletas planchadas a última hora. Tania Pastor y todos esos críticos de la Asamblea lo que quieren es ser diputados de la Asamblea nada más. ¿Y qué nos puede contar de la suplente de la presidenta del TSE, Karen Elizabeth González? ¿Tenés alguna información sobre ella? Sobre la claro, licenciada Pastor, es Karen. más creíble lo que dice Wilfredo a lo que el presidente de la Asamblea dice, dice. Este dictador se está apoderando de todos los ministerios. El reto es ciberinteligencia. Hay que hackear al TSE. ¿Se puede hacer algo para bloquear esa USB de la que tú estás hablando y evitar el fraude? Hay gente que dice que la gente volvió a votar por este gobierno. Yo siempre pensé que fue un fraude la última elección. Que el programa del escrutinio preliminar se distribuya a través de un dispositivo de memoria USB es una grave vulnerabilidad de seguridad en el sistema porque abre la puerta a ataques de todo tipo. Vi muy poca gente votando y parece que como que fueron muchos a votar. Eso es fraude. ¿Quién va a investigar si el fiscal le besa la mano al talibán? Bien, Chiche dice, el software no debe instalarse en una computadora, sino que debe residir en un servidor debidamente asegurado y las computadoras simplemente funcionan como clientes. Obvias preguntas repetidas. Bueno, dice, lo más extraño que aparece esta situación y creo que muchos que tienen su mente bien abierta lo tuvieron que notar. Y es que Nayib no tuvo necesidad de hacer campaña electoral. Esto ya estaba amarrado. ¿Por qué no le llegan al precio? Dice, quieren más o les dan. Simplemente porque si se queda callada sale embarrado. El que se queda callado sale embarrado. Tania Pastor no critica la política de Nuevas Ideas, cuestiona a la Asamblea, que no es lo mismo, no nos confundamos, te dice. Bueno, me voy a quedar por ahí porque son un montón de comentarios, pero me voy a quedar por ahí para que podamos conversar. Ahí te dejo elementos, vamos a ver, ayúdanos a El, encontrar la respuesta. ¿Conoces tú a la suplente del tribunal? sí, sí, sí. Ella era directora de temas electorales de Nuevas Ideas. Ah, Ah, ok. ella fue la directora del, tiene un nombre, Comisión Nacional Electoral, CNE, Uh-huh. así se llama. Ella era la directora, ella coordinó todos esos temas, lo de las hojas de conteo. Entonces, todo eso lo coordinó ella, ¿no? Entonces, sí, cuando yo la vi ahí fue como, hey, ¿qué hace ella ahí? Entonces, poner a la que fue la directora del CNE o el Consejo Nacional Electoral de Nuevas Ideas, que es un organismo interno dentro del partido y era la autoridad máxima para organizar todo el tema del aparataje electoral, los que cuidaban votos, capacitarlos, etcétera, etcétera, el conteo. Ya la operación y la representación en sí la llevaba a cabo Carolina Recinos ante el Tribunal Supremo Electoral, pero porque ella era representante del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero la organización de todo eso lo llevó a cabo Karen, ¿no? Y ella es abogada y todo eso. Yo incluso la vi en unas fotos, creo que éramos amigos de Facebook, la vi en unas fotos en Nueva York y yo creí que la habían mandado a Nueva York, creí que la habían retirado, ¿no? Creí que ya Uh-huh. allá se iba a quedar, ¿no? Pero de repente ya la veo ahí en la Asamblea Legislativa y yo,
Esto sí ya huele al Ahora, fraude. ella, Wilfredo, si me estás hablando de la suplente, de la presidenta del Una tribunal, que chelita de lentes, manejó, Karen, si es la única ajá, Karen. Sí, que manejó el proceso interno, las elecciones internas, tú has manifestado que el proceso de elección interna de Nuevas Ideas fue un fraude. O sea, ella claro, fue parte de esa operación de fraude. sí, sí. No, espérate, ella no solo manejó el proceso interno, también el de las elecciones. O sea, la Comisión Nacional Electoral no solo te ve el proceso interno, sino que también capacita a la gente para las elecciones, ya de las del 2021 y la del 24, y ve también temas de elecciones. Entonces, ella ha estado involucrada en todo eso y ha sido la que les ha lavado los trapos sucios y la que se encargaba de que no, mira, no queremos a este candidato a diputado o alcalde, bueno, manipulemos ahí, veamos cómo hacemos, o no le salieron los documentos a tiempo, o miren estos documentos, no, y de encargarse de hacerlo a un lado, pues. Entonces, Ujú. imagínate quién han puesto ahí, pues. Había alguien Sí, es que decía tremendo. ahí, ¿cuál es el talón de Aquiles de Nuevas Ideas? Nuevas ideas. Alguien igual ya lo respondió, ¿no? La Asamblea Legislativa. Si ¿Crees queremos vos ser que ese es? prácticos, hay dos eh, que son en temas efectivos. Uno es la Asamblea Legislativa porque quitándole el poder legislativo al presidente le pones ya lo amarras, como decimos, ¿verdad? Ya le puedes poner un bloqueo para que deje de seguir endeudando al país. Pero el verdadero talón de Aquiles y el problema que va a tener Nuevas Ideas es la publicidad. ¿Por qué? Toda persona política tiene un desgaste publicitario y tiene un desgaste político. Entre más esta persona se esté sentando en el puesto como representante del pueblo, va a tener un desgaste político. ¿Por qué? Porque toma decisiones y hay que ser obvios que algunas tal vez no son buenas, otras son malas y otras de plano que son malísimas, que no se puede ocultar la corrupción. Y es lo que ha hecho Nuevas Ideas y es lo que ha hecho Nayib. Entonces, ¿cuál es el problema de Nayib Bukele y de Nuevas Ideas? La publicidad. Que va a llegar un momento en que todo este aparataje, publicitario ya no va a dar abasto para poder cubrir las mentiras y para poder seguir engañando al pueblo. Va a llegar un Ujú, momento en el que regalarle juguetes a los niños en las comunidades y llegar brigadas médicas no va a ser suficiente para compensar la falta de maestros en el sistema educativo o para compensar la falta de doctores en el sistema de salud. O sea, llevarle medicinas a la gente, a ciertas comunidades y regalarle medicina no es lo mismo que darle un doctor especializado para que lo pueda operar en caso de un accidente o que hayan camas disponibles cuando le estás quitando 56 millones de dólares a toda la red, solo a la red de hospitales públicos del Salvador. Entonces, ahí va a ser el talón de Aquiles de Nuevas Ideas y ujú. del presidente Nayib Bukele. En el momento en que la publicidad ya no sea suficiente. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, hay que ver la historia, porque los seres humanos estamos condenados a repetir la historia. Y eso creo que todos lo sabemos. Hasta hay un dicho, ¿no? Que si tu padre es carpintero, pues si tú no hayas que hacer, te vas a volver carpintero después, ¿no? Ujú, Pero ujú, en el 73, cuando Pinochet entró en el poder, que derrocó a Salvador Allende, lo primero que él hizo fue establecer un ejército fuerte y una policía fuerte. Los chilenos, ahora no hay chileno que no tenga opinión en contra del ejército y que incluso esté en contra de tener un ejército en Chile. El ejército en Chile es de los que menos financiados están en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la dictadura de derecha de Pinochet al principio pacificó el país y eso está bien. Encerraron a los malacates, etcétera, etcétera. Pero cuando ya no era suficiente y cuando la publicidad ya no le alcanzaba, utilizó todos estos recursos del Estado para perseguir a todos aquellos que pensaban diferente. Entonces, ¿cuál es el último recurso de los Bukele? Bueno, ya se tomaron el Tribunal Supremo Electoral, se han tomado la Asamblea. ¿Qué pasa si se le quita la Asamblea? Ya vimos lo que hizo el 19 de febrero del año 2020, cuando invadió la los Asamblea con 9F. militares. Claro, ahora ya tienen el poder total
de la fiscalía, del ejército y de la policía. Entonces, ¿qué van a ser capaces de hacer? Yo no me quiero arriesgar a decir que van a ser capaces de hacer ciertas cosas. Mejor le digo a la gente, lea la historia, vea lo que otros han hecho en la historia, vea también lo que los Bukele han hecho antes y son capaces de hacer. Ujú. Si ya se robaron todos los datos del Tribunal Supremo Electoral, si se han pasado por donde sea todas las leyes del país, ¿por qué están reforzando ahora el ejército? ¿Por qué le Ujú. están dando más armas a la gente? Te aseguro que con esos 56 millones que le han dado al ejército, podríamos haber tenido un psicólogo en cada escuela y cada instituto público de este país, en vez de darle más armas al ejército. ¿Crees tú que no hubiera sido mejor tener más psicólogos para nuestros niños que tener más armas? O sea, Ujú. obvio que hubiera sido Bueno, ahora, mejor. ahora se dice que están, voy a pasarme ya al otro tema para tratar de aprovechar el tiempo y eso no está yendo. Sí, ya te Eh, quedan 10 dos minutos. cosas, dos cosas rápidas. Eh, Este, Nayib fue a Argentina, ¿verdad? Pero Sí, francamente las imágenes que vimos, aunque puso cadena y todo lo demás, pero se vio un Nayib un poco torpe tratando de hablar de su economía. No sé cómo lo viste, esa es una parte. La reacción digamos, de la gente que estaba atendiendo su visita fue bastante evidente. Lo que uno puede decir, esas miradas dicen mucho, ¿verdad? Y lo la mirada de segundo, Villarreal, le han hecho stickers, le han hecho memes, o sea, sí, no, pero es cierto. ¿Cómo viste tú a Bukele? Se veía un Bukele tatarateando, no se le veía, digamos, como conocedor de los temas. es que acordate que también el Senado argentino, o sea, Argentina es un país que ha salido de una dictadura también, que ellos lo estuvieron en los años 70, se desaparecieron 80.000 personas, o sea, sí es cierto, no fue una guerra de insurgencia como la del Salvador, pero siempre ha sido un país que hay que decirlo, que ha tenido más recursos que El Salvador y que ha tenido más dinero. Entonces, ha tenido mayor participación política también y han enfrentado mayores crisis. Entonces, tienen mayor madurez política. Ujú. Claro, no es fácil ahora ir a hablar ante el Senado argentino, que hay gente muy preparada, seguramente hay también burros Sí. políticos, ¿no? Y también Ujú. Villarroel, que es una persona preparada. Entonces, no es lo mismo que salir en una cadena y que decir lo que quieras o leer el script que te ponen enfrente o ir a las Ujú. Naciones Unidas y leer el script que ya has preparado, pues, o sea, no es lo mismo que ir y hablar y enfrentarse a preguntas live en las que ya le preguntan, mire, pero ¿qué es lo, qué es lo que ha hecho? El hecho de decir de que no existe en El Salvador desempleo en agricultura, tiene razón, porque no hay agricultura en el país. O sea, él, ahí fue el único punto donde no mintió. En El Salvador no hay Ujú. desempleo en agricultura. Si es que no hay agricultura en el país, vaya usted a la tiendona y se va a dar cuenta que dependemos de Guatemala y de Honduras y que lo poco Ujú. que producimos, nuestros productores locales no son capaces de mantenerlo porque no tenemos cadenas de suministro, no tenemos Bueno, empresas grandes, pero etcétera, ¿no? ojo porque, digo, esto que tú dices tiene interpretaciones, pero en los registros oficiales, como parte de la encuesta y del dato del Banco Central de Reserva, te mencionan alrededor de 61.000 gentes desocupadas en el sector agrícola en el país. O sea, datos y cifras hay. Por eso es que algunos, siendo suaves, han dicho lo que pasa es que Nayib Bukele desconoce los datos y las cifras de su mismo gobierno. Por eso es que allá llega a decir que no hay desempleo. O sea, desempleo, según los datos oficiales, sí hay. Más de 60.000 personas desocupadas en el sector agro. Entonces, este tipo de cosas hay que saberlas mover, ¿verdad? Probablemente también Bukele trata de ocultar, haciendo un ejercicio de juego de palabras, pero francamente hay unos le han llamado que es el oso de la semana, cómo él se refiere ahí y cómo responde a las Del mes le preguntas. llamaría yo, del mes, porque, o del, casi que va a ser del año, o sea, porque hasta el Sí. momento mucha gente lo admiraba por su elocuencia, por su capacidad, ¿no? Pero uno puede tener mucha elocuencia, pero si no sabes las cifras o si no sabes la Sí. realidad del país, es paja. O sea, mucha elocuencia Mm. puedes tener, pero al final los números no mienten.
Ahí hay algo también interesante y sería bueno saber cuándo fue la última vez que el presidente Bukele, siendo presidente de El Salvador, se dio una caminada por las calles de El Salvador para ver cómo está No. la realidad en verdad en El Salvador, a ver cuánta gente está subsistiendo del día a día vendiendo frutas en la calle, todos esos vendedores que te llegan cuando medio se para el carro en los semáforos, pobrecitos, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que Bukele vio a una de estas personas? Porque en su caravana presidencial le quitan a todo mundo, ¿no? Y entonces él pasa de un solo. Y si no, se va en helicóptero de 6 millones de dólares. Entonces, a nuestros políticos hay que recortarles ese gasto porque ellos tienen que estar viendo la realidad de la gente que está viviendo en las calles. Los números que tú hablas, es cierto, existe solo en el sector de agricultura 19,000 y un poco más de personas desempleados, pero yo no sé en qué se han basado, si se han basado en el total global, porque en El Salvador un 69% de la población trabajadora o de la fuerza de trabajo tiene un trabajo temporal. Es decir, el de, por ejemplo, que vas a una pupusería, el que sos pescador y mire, hoy El ha llovido, emprendedor. el emprendedor, o el de restaurante, o el del taller, que no sabe si en una quincena o si no va a haber trabajo dentro de una semana. O sea, ese 69% tiene un trabajo inestable, o sea, no es Sí. seguro, un 69% de la gente. Sería interesante ver si esas 19,000 personas también están consideradas dentro de ese 69% o si solo consideraron aquel que ya tiene un contrato de Te, trabajo. O sea, te voy ¿me a decir, entendés el mira, punto? Quizás estás te hasta voy a, muchísimo más. te voy a decir, todo este tipo de preguntas las vamos a responder el jueves. Los invito, el jueves vamos a tener un programazo, ¿De qué vas a tener? programazazazo, como dicen. El jueves vamos a estar hablando del presupuesto con Julia Evelyn, con César Villalona y con Patricio Pineda. Dos voces donde queremos explorar también qué va a pasar con las pensiones, con todos estos despidos, estos movimientos y este montón de gente que va de salida. Quiero cerrar, Wilfredo, con un tema así muy rápido para que tú nos hagas una reflexión. Aquí hay varias gente que todavía, y la vez pasada también me lo comentan, la gente te ve, le resulta súper interesante y a algunos increíble lo que tú cuentas de lo que pasaba en Nuevas Ideas, pero te dice, algunos dicen hasta que es como la réplica de Walter Araujo, dicen algunos. Entonces dice, ¿cómo es que Wilfredo antes no dijo nada y ahora dice todo? ¿Por qué antes no dijo nada? Etcétera. Pero ¿por qué te quiero preguntar esto, Wilfredo? Ahora vamos a ver por primera vez una política económica, un tema fiscal impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, que en teoría se vendió como una persona de izquierda, progresista, pero ahora obedeciendo linealmente aquellas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Tú ya lo has planteado. Salud y educación son los que van a sufrir más con este presupuesto, pero vienen más de 11,000 despidos. O sea, te estoy hablando, ya pasaron más de 20,000 despidos que se registraron en el primer gobierno de Bukele. Eh, las dos áreas a las que se le va a meter mano y que van a quedar reforzadas son propaganda a partir del incremento de CAPRES y los militares. Este es el tipo de política al que vos te metiste. Me refiero ya pensando en cómo hacer política, porque nosotros somos gente que vivimos en el ambiente de la política, no somos ignorantes de cómo se toman las decisiones, pero este tipo de decisiones que van a golpear salvajemente, y hay que decirlo así, a los pobres, a los que no tienen, pero no vemos que en realidad le arruguen ni la cara a los millonarios o a los que tienen dinero. Este es el tipo de política al que te metiste y cómo reflexionas sobre esta decisión de este tipo de presupuesto que se ha presentado. Mira, primero para contestar del por qué no hablé antes, sí lo hice, o sea, yo utilicé los medios correspondientes, yo expresaba ante el partido, miren, esto no está de acuerdo. ¿Por qué crees que me pidieron la renuncia como secretario departamental? Porque Te despacharon. obviamente, claro, y si no, mira, ahora el partido guarda silencio en cuanto a mi persona. Yo incluso les he Nadie ha preguntado, dicho hey, nada. ¿soy o no todavía Nuevas Ideas? Porque yo voté en las últimas internas para el año 2024. Pero hasta este momento, ahí hay unos troles, no, es que
te sacaron, bueno, mostrame la carta en la que dice, no, yo renuncio a Nuevas Ideas, o mostrame la carta de expulsión de Nuevas Ideas, pues a ver si es cierto. No, dicen que calladitos me sacaron del padrón electoral. Entonces, yo utilicé todos los medios correspondientes dentro del partido que tenían que utilizarse Ujú, porque la democracia al final es eso, tú tienes que utilizar esos medios correspondientes. ujú, Fui donde los periodistas, revelé información porque al final la gente dice, ah, sapo, no, es que la gente tiene el derecho a conocer porque usted le está pagando con sus impuestos. Lo que pasa es que en El sí, Salvador ya nos malacostumbramos a que el presidente no tenga que responder a los periodistas. Mira tú en Argentina, ahí estaban los periodistas frente a él, preguntándole, y sin que ahora tú, no, porque es el presidente el que responde al país. ¿Qué le pasó cuando salieron a la calle y viene el periodista y le pregunta y le dice a Bukele, mire, de las fincas, cuándo va a aclarar sobre eso? sí. El Sí le loco se preguntó. hizo. Entonces, Ajá, acá nos hemos acostumbrado que hablar con los periodistas es algo malo. Habíamos tenido un mal periodismo y está bien, pero el tema de que hayamos tenido malos periodistas no quiere decir que ahora no tengamos la libertad de hablar, porque para eso está la libertad de expresión y para eso las personas son políticas, para responder ante el pueblo. Pero yo utilicé todos estos medios, a los youtubers, a incluso al Auron Play, le escribí y le dije, mira, esto está pasando, viejo. Yo creo que lo que tú estás diciendo no corresponde con la realidad. Fíjate que yo tengo esta información, puedo hablar contigo y te la puedo revelar. ¿Vos crees que me hicieron caso? Nadie me hizo caso. ¿Y sabes por qué? Estaban estaban pagados. pagados, Entonces, estaban si pagados. la gente dice, ay, ¿por qué no hablaba antes? No, es que está pagado, señores. Todo lo que es el mecanismo del gobierno está pagado por el gobierno. Entonces, al final, están manipulando todo el sistema. Yo no es que no haya hablado antes. Lo que pasa es de que Ujú, cuando ya empecé a ser demasiado molesto dentro del partido, me sacaron. La interpretación del presupuesto, bien sí, sencillo. Ellos quieren seguir manteniendo la publicidad, van a recortar gastos en este momento, pero hay que apretarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a las calles y le demostramos que, hey, que hay un tope, los vamos a tener que obligar. Al final, la salud es un tema prioritario, al igual que la mm, educación. ¿Qué va a pasar a mitad de año? Que como el Fondo Monetario Internacional ha visto que, bueno, se ha disminuido el gasto público, bueno, ¿sabes qué? Te podemos prestar unos millones más. Entonces, por ahí sí. a mitad de año va a tener que haber un rescate. ¿Por qué? Porque están contratando médicos de otros países cuando el médico nuestro ni siquiera tiene las condiciones. Todo esto va a generar un descontento social enorme en El Salvador. El hecho de que vayas a los hospitales y no haya personal suficiente va a ser un tema acumulativo. Va a llegar un momento en que la gente, por mucha publicidad, se va a cansar. Entonces, es cuestión, bueno, es como esto, mira, Ujú, ¿ya? Un relojcito ujú, de arena. Y sí. así le está contando el tiempo a Nayib Bukele y a Nuevas Ideas. Se les va a llegar su hora en la que también van a tener que responder por todo lo que han hecho, ¿no? Y por las fincas que se han comprado. Así es Dice que, que siga dice que la participando en propaganda, política, siga sí, metiéndose en política, o en el partido que sea. Al final es su derecho de ujú. ejercer la democracia dentro del país. Y si se la niegan, reniegue y vaya a los medios. Bueno, viene la marcha blanca, se está levantando Bueno, esto nuevamente y esas son señales, ¿verdad? Son claro. señales concretas, ¿verdad? Yo creo que la gente va, pero aquí te quería decir esto. Dice que la decisión uno es propaganda, recursos para propaganda. Pero si no me funciona la propaganda, ahí tengo la opción dos, que es más recursos para los militares. Y eso ya es otra película. Porque aquí hemos Claro, hablado con voz de dictaduras y sabemos de qué se trata ese tipo de situación. claro. ¿Qué reflexión, con qué Iba reflexión gradual. quieres cerrar, Wilfredo, para la gente? ¿Qué le dejarías hoy, domingo, que estamos ya arrancando octubre, empezando octubre? Y vos sabés que hemos venido agosto, julio, agosto, septiembre, meses duros, que han sido duros en materia de golpear la imagen, porque se han destapado cosas, lo que tú dices. La verdad está ganando. Ahora, ¿qué le dirías, con qué reflexión cerrarías? Estamos empezando octubre, viene una época, digamos, noviembre, diciembre. ¿Qué le dejarías vos para que la gente se quede reflexionando?
que primero que disfruten sus pupusitas, ¿verdad? Yo soy salvadoreño, vivo en el exterior y pues no, Sí, no tengo ese privilegio, créame que sí, lo extraño, pero que disfruten sus pupusitas, disfruten con su familia, pero sobre todo es de que, pues que contrasten, ¿no? Que no crean solo lo que el gobierno les dice, que vean lo que está pasando y también al final que ahorren su dinerito, porque el próximo año que viene van a haber 10,000 despidos en todo el aparataje del Estado. La situación económica va para peor, la guerra y peor, y perdón que hago esta reflexión, ¿no? Pero la guerra en sí, Israel con Irán, ahora acaba de bombardear de nuevo Israel a Irán. Entonces, los precios de los combustibles van a subir, eso va a subir los precios de la canasta básica, porque nosotros no pagamos por el tomate, pagamos por la ujú, gasolina del tomate, de traerlo desde Guatemala hasta la tiendona, etcétera, etcétera. Entonces, que pues lastimosamente se vaya preparando para lo que viene, pero que al final los salvadoreños pues hemos salido de crisis y hemos sabido superarnos, que seamos positivos, que sigamos trabajando y que siga sintonizando el canal porque todavía falta mayor sí, corrupción que ir sí, destapando. Entonces, para cerrar, sí, pues que sigan sintonizando porque vamos a seguir destapando corrupción y vamos a seguir señalando lo que a muchos les parece incómodo. Como yo siempre digo, cada vez que ven a Franklin, a mi persona acá, les tiemblan las patitas, vea, a los políticos, porque sí, saben que vamos a mencionar sus nombres. Así es que muchas sí. gracias a todos por su atención y pues háganos preguntas, denos like. También pronto voy a Ujú. abrir mi canal de YouTube para empezar, Excelente. sí, para empezar ya a aclarar o comentar cómo es que se manipulan las encuestas. Yo cuando estuve ahí fui testigo de cómo diputados, Vos, alcaldes esta pagaban. encuesta de la SIG Gallup, ¿crees vos que es manipulación? Así le Sí, llamaría, obviamente sí. clara y Sí. peladamente. Sí, peladamente. No es que la fabriquen y pongan, ponele esto, sino de que Ujú, la manipulan de cierta manera, haciendo los estudios en zonas donde ellos saben que tienen mayor popularidad, ponen las preguntas de cierta manera, etcétera. Entonces yo pronto voy a abrir un canal de YouTube en el que voy a explicar cómo es que se manipula y que se hace todas estas encuestas de tal manera que el resultado es el que tú esperas o casi el que tú esperas, ¿no? sí, Y claro, ahí sí, tenés casos de diputados que cuando fueron candidatos a alcalde de diputado pagaban como mínimo $500, ¿no? Para estar en las ujú. encuestas y el que pagaba más era el que salía más. Entonces Hay todo eso algunos que se va a tocar. dicen, no hay algunos que dicen que ya Ernesto Castro ni las encuestas de la SIG Gallup le van a salvar el cargo, dicen. Ajá, Bueno, todo y te jodido. aseguro que capaz que se va a querer volver a tirar. Pero esos temas voy a Capaz. sacar en mi canal Está de bueno. YouTube y también entrevistar a gente de diferentes Ujú, partes del mundo ujú, en la calle para que ellos vean que el presidente Bukele no es conocido, como, ujú. como las encuestas dicen, ¿no? Así es que espérenlo, que ya va Ah, a ir saliendo. ¿cuándo tenés pensado sacarlo? Yo creo que en unas 3 semanas, porque también tengo mi Excelente. trabajo, no me paga Sí, el porque gobierno, no soy ningún pagado por el gobierno. no has entrado al grupo Araujo, al grupo de Walter Araujo. Claro, y ni quiero entrar, por la gracia de Dios. Bueno, ¿Verdad? un Bueno, vamos a gusto. estar pendientes de tu canal. Vamos a estar pendientes de tu canal. Te agradezco, de verdad, Wilfredo. Yo creo que es valiente despejar todo esto y también uno se saca toda esa cuestión que ha tenido guardado durante tiempo. Y hay que decirlo también. Una cosa es que la gente diga, ¿por qué no dijo nada? No, lo que pasa es que también la gente en algún momento estuvo tan dormida que aunque veía las cosas, no las creía. O sea, la gente adormitada, ciega totalmente. Entonces yo creo que el país va despertando en esa dirección. Y aunque lo Bienvenido a todos los decías, canales. y aunque ¿Ah? lo decías, te decían, no, es que hay que tener paciencia, Sí, sí, sí. Eso hay que hace. confiar. Mira, Bueno, bueno, muchos temas. bienvenido a todos los canales que contribuyen a que se haga una reflexión real, objetiva, que estimulen el pensamiento crítico. Eso de verdad que le hace falta mucho porque durante el primer periodo de Bukele, y tú lo sabes, las redes y sobre todo YouTube, Facebook, estuvo dominado, controlado por plataformas que aplaudían a Bukele. Hay unos dicen que no pagaban, que no sé qué, eso al final de cuentas siempre la verdad sale, pero yo creo que todo eso fue financiado, ¿verdad? Con la plata Financiado. baila el mono, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, un Sí. gusto. Te dejo, Franklin. Saludos a todos y nos vemos la próxima.
Buenas noches. Abrazo, Wilfredo. Ahí échate tus pupusitas imaginarias, porque ahí no hay. Correcto. Abrazos, abrazos. Me quedo aquí con la gente un rato platicando. Te agradezco. Buenas noches.